¿Quieres poder real? No el de los discursos bonitos, sino el que dobla voluntades, conquista mentes y nunca se disculpa. Maquiavelo no escribió para los débiles. Escribió para quienes están dispuestos a gobernar en las sombras y mover los hilos del mundo sin que nadie lo note. Hoy, en Poder de Mente, no te daré una ni 10, sino 177 lecciones brutales para que domines, controles y ejerzas poder sobre los demás. Esta no es información para todos. Es para los que se atreven a ver el mundo como realmente es. 1. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Maquiavelo no desprecia el amor, pero advierte que este es voluble. El temor, en cambio, genera obediencia si se administra sin odio. Un líder que busca eficacia debe priorizar el respeto antes que el afecto. 2. El fin justifica los medios, una de sus ideas más controvertidas. Para conservar el poder o alcanzar objetivos de Estado, a veces es necesario recurrir a medios moralmente dudosos. Maquiavelo no propone el mal por el mal, sino la eficacia por encima de la moral tradicional. 3. La apariencia importa tanto como la realidad. Un príncipe debe parecer virtuoso, aunque no siempre lo sea. Las masas juzgan por lo que ven. Saber simular, aparentar justicia, clemencia y religiosidad puede ser más útil que practicarlas sinceramente. 4. El líder debe aprender a no ser bueno. No en todo momento conviene actuar con virtud. Un gobernante eficaz debe saber usar el mal cuando las circunstancias lo exigen. Ser completamente bueno en un mundo corrupto es una receta para la ruina. 5. El poder se mantiene con astucia y fuerza, como el zorro y el león. El zorro para descubrir las trampas, el león para espantar a los lobos. Un líder sabio debe combinar inteligencia estratégica con capacidad de imponer autoridad. 6. La fortuna gobierna la mitad de nuestras acciones, pero la otra mitad depende de nosotros. Maquiavelo compara la fortuna con un río violento. Puede destruir si no se previene. La otra mitad del destino está en nuestras manos, y quien es audaz y preparado puede dominar la fortuna. 7. Es preferible fundar el poder sobre las propias fuerzas que sobre las ajenas. Los principados que dependen de mercenarios o aliados son débiles. La autonomía política, militar y económica es la base de un poder duradero. 8. El cambio es inevitable. Quien no se adapta perece. La capacidad de adaptarse a los tiempos es crucial. Un líder que no ajusta su carácter a las circunstancias será derrotado, incluso si antes fue exitoso. 9. Un líder debe eliminar a sus enemigos de raíz. Si el enemigo no es destruido del todo, puede volver a amenazar. La crueldad bien aplicada, rápida, decisiva, sin repetirla, puede evitar guerras prolongadas o traiciones futuras. 10. La política no se guía por ideales, sino por la realidad. Maquiavelo rechaza las utopías. La política trata con hombres tal como son, no como deberían ser. El éxito de un gobernante está en su habilidad para lidiar con la naturaleza humana, no en imponerle valores inalcanzables. 11. Nunca delegues completamente el poder en otros. Un príncipe debe dar tareas, no el control. Delegar sin supervisar crea rivales internos que pueden socavar tu autoridad. 12. La crueldad debe aplicarse de una vez y los beneficios poco a poco. Si se necesita actuar con dureza, que sea rápido y definitivo. En cambio, los favores deben distribuirse gradualmente para mantener la gratitud viva. 13. No confíes en la lealtad que nace del miedo, si no puedes mantener ese miedo. El temor pierde efecto si no se sostiene con acciones concretas. Un líder que relaja su autoridad se vuelve vulnerable a la traición. 14. La religión es una herramienta política. Maquiavelo no ataca la religión en sí, pero la ve como un instrumento útil para mantener el orden, fortalecer la moral pública o legitimar el poder. 15. Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Esto revela cuán profundamente se mueve el ser humano por el interés económico. La posesión y la seguridad material son claves para la estabilidad. 16.
La neutralidad en conflictos poderosos te debilita. Un príncipe que no toma partido cuando las potencias se enfrentan termina siendo despreciado por ambos. Elegir un bando puede implicar riesgos, pero quedarse al margen es casi siempre peor. 17. Los aliados poderosos pueden volverse amos peligrosos. Aceptar ayuda de un aliado más fuerte puede salvarte a corto plazo, pero también puede convertirte en vasallo. Es mejor arriesgarse con medios propios. 18. Todo poder recién adquirido necesita legitimar su existencia. Una conquista o un cambio de régimen debe justificarse con una narrativa, con promesas de orden o con una causa moral para ganarse al pueblo. 19. La estabilidad exige sacrificar ideales. Quien pretenda gobernar sin ceder ante la realidad terminará destruyendo tanto el ideal como el Estado. La supervivencia a veces exige traicionar la utopía. 20. Es peligroso reformar un orden establecido. Los reformadores tienen enemigos entre los beneficiados del viejo régimen y pocos aliados firmes entre los que podrían beneficiarse del nuevo. 21. Quien permite que otros lleguen al poder, cava su propia tumba. Favorecer la ascensión de otro líder puede parecer estratégico, pero es una jugada que casi siempre termina mal para quien la impulsa. 22. El pueblo teme más a un príncipe cambiante que a uno severo. La imprevisibilidad crea inestabilidad. La consistencia, aunque dura, genera respeto y confianza en el largo plazo. 23. La memoria del pueblo es corta. Por eso es posible cometer actos duros si luego se equilibran con beneficios. El tiempo borra agravios, pero las recompensas recientes permanecen frescas. 24. El liderazgo no se basa en la bondad, sino en la eficacia. Un líder será juzgado por sus resultados, no por su moral. La historia premia a quienes vencen, no a quienes fueron buenos pero ineficaces. 25. Los conspiradores rara vez triunfan. Conspirar contra el poder suele fallar. El costo de la traición es alto y los beneficios inciertos. El príncipe debe, sin embargo, vigilar a los conspiradores y darles motivos para temer. 26. La mejor defensa es el apoyo del pueblo. Un príncipe puede prescindir de los nobles, pero no del pueblo. Si el pueblo lo respalda, resistirá incluso los asedios más duros. 27. Las ciudades acostumbradas a la libertad son difíciles de dominar. Es mejor destruirlas o dejarlas vivir en libertad aparente, pero intentar imponer una tiranía sobre ellas suele llevar al fracaso. 28. La reputación es un arma. Cuidar la imagen pública es parte esencial del poder. Parecer firme, generoso o sabio, aunque no siempre se sea, intimida enemigos y seduce aliados. 29. Un príncipe sabio aprende de la historia. El pasado ofrece patrones. Quien estudia las acciones de otros gobernantes puede anticipar consecuencias y evitar errores fatales. 30. El verdadero talento del líder es adaptarse al carácter del tiempo. No hay fórmula fija. El príncipe debe ser audaz cuando la época lo exige y cauto cuando los vientos soplan contra él. La inflexibilidad es el mayor error. 31. La promesa de libertad es más poderosa que la libertad misma. El pueblo muchas veces prefiere la ilusión de participación sobre la verdadera autonomía. Prometer libertad es más rentable que concederla. 32. Los hombres son ingratos, volubles y mentirosos por naturaleza. Por eso, un gobernante no debe basar su poder en la lealtad desinteresada. La vigilancia, la utilidad y el temor funcionan mejor. 33. Gobernar con leyes es más noble, pero con la fuerza es más seguro. Cuando las leyes no bastan para mantener el orden, el uso legítimo de la fuerza se vuelve necesario. La ley sin poder es papel mojado. 34. Nunca permitas que el poder intermedio crezca demasiado. Los nobles, ministros o aliados con demasiada influencia se convierten en amenazas. Divide y controla para evitar rivalidades internas. 35. El equilibrio entre miedo y amor
es inestable. Quien busca constantemente agradar, pierde respeto. Quien solo infunde temor, pierde aliados. La maestría está en calibrar ambos sin caer en extremos. 36. El éxito militar es el fundamento del poder político. Maquiavelo insistía: un príncipe sin ejército propio está a merced de otros. La fuerza armada garantiza autoridad e independencia. 37. Un líder debe aparentar virtud, pero actuar según la necesidad. La moral pública exige máscaras. El poder exige decisiones que esas máscaras no soportan. El príncipe vive en ambos mundos. 38. La confianza debe ser vigilada. Incluso el aliado más fiel puede volverse enemigo si las circunstancias cambian. Un príncipe debe confiar, pero con límites y mecanismos de control. 39. La política se basa en percepciones, no en verdades. No importa qué tan justo seas, sino qué tan justo parezcas. La imagen es tan efectiva como la realidad, y muchas veces más. 40. Las decisiones impopulares deben ejecutarse rápidamente. No prolongues el sufrimiento, ni dejes que la incertidumbre crezca. Una mala noticia rápida es preferible a una amenaza constante. 41. La fortuna favorece a los audaces. Maquiavelo admiraba a quienes no esperaban a que las cosas sucedieran. El poder se conquista con decisión, no con pasividad. 42. Un gobernante debe formar a su heredero desde temprano. El legado político no debe dejarse al azar. Preparar al sucesor asegura continuidad, evita vacíos de poder y protege la obra construida. 43. La riqueza mal distribuida genera resentimiento. Si los pocos acumulan demasiado y el pueblo sufre, la estabilidad se tambalea. El príncipe debe saber cuándo ceder. 44. La disciplina interna evita la conquista externa. Un estado débil por dentro invita enemigos. Orden, justicia y cohesión interna son formas de defensa más poderosas que los muros. 45. La ambición mal controlada envenena el gobierno. Los hombres ambiciosos pueden ser útiles, pero también peligrosos. Hay que darles tareas y honores, pero nunca dejarlos sin vigilancia. 46. La guerra es una herramienta política, no una aberración. Para Maquiavelo, la guerra no es un mal absoluto, sino un instrumento necesario. La paz perpetua es una ilusión, la preparación constante, una necesidad. 47. La costumbre es más fuerte que la ley. Cambiar hábitos del pueblo requiere más que decretos. Las reformas profundas deben hacerse poco a poco, respetando símbolos y tradiciones. 48. La traición siempre tiene precio. Los traidores sirven para conquistar, pero nunca deben tener poder después. Si traicionaron una vez, lo harán de nuevo. Úsalos y luego elimínalos. 49. La estabilidad se logra más por el temor al castigo que por el amor a la ley. La ley debe ser clara, pero el castigo debe ser seguro. El respeto por el orden nace más del miedo a las consecuencias que del ideal de justicia. 50. El príncipe debe ser estudiante eterno de la historia y la guerra. Maquiavelo recomienda estudiar a los grandes del pasado, Alejandro, César, Aníbal, y entrenarse en el arte militar incluso en tiempos de paz. Solo así se está siempre listo para lo inevitable. 51. Quien no prevé la traición cae por sorpresa. No importa cuán estable parezca tu entorno, los enemigos se gestan en la sombra. La vigilancia constante es parte del arte de gobernar. 52. No todos los males deben corregirse de inmediato. Algunos males, si se atacan antes de tiempo, se vuelven más peligrosos. Un líder sabio sabe cuándo actuar y cuándo dejar que el problema se consuma solo. 53. El éxito de otros siempre será motivo de envidia. Incluso entre aliados, los logros ajenos despiertan resentimiento. Un príncipe debe saber contener la vanidad de sus subordinados para evitar rupturas.
54. La clemencia mal aplicada engendra caos. La piedad excesiva debilita la autoridad. Perdonar al enemigo equivocado puede costar la paz y la vida de los inocentes. 55. Los grandes cambios requieren violencia o disimulo. Las transformaciones profundas del orden político no se logran solo con discursos. O se imponen por la fuerza, o se infiltran lentamente hasta volverse inevitables. 56. El gobernante debe ser temido sin ser odiado. El odio es veneno acumulativo. El temor puede coexistir con el respeto. El odio no. La clave está en castigar sin humillar. 57. El pueblo ama más la estabilidad que la libertad. Cuando se siente amenazado, el pueblo prefiere un líder fuerte que garantice orden, aunque le robe derechos. El miedo al caos es más fuerte que el deseo de autonomía. 58. Las recompensas deben parecer justas aunque no lo sean. Incluso si se favorece a unos sobre otros, se debe mantener la ilusión de mérito. La percepción de justicia calma tensiones y evita resentimientos. 59. La rapidez en la acción sorprende al enemigo. El que duda, pierde. Quien actúa con velocidad y decisión, toma la iniciativa y desconcierta a sus adversarios antes de que puedan reaccionar. 60. Toda victoria debe ser seguida por control inmediato. Ganar una batalla no es ganar el poder. La consolidación posterior, castigo, propaganda, alianzas, es lo que convierte la victoria en dominio. 61. No se debe arrebatar todo de una vez. Si vas a quitar privilegios, posesiones o libertades, hazlo por etapas. El impacto gradual evita rebeliones y permite adaptaciones. 62. El oro no reemplaza el acero. El dinero puede comprar soldados, pero no lealtad eterna. Un líder que depende solo de la riqueza está a merced del mercado y de las traiciones. 63. El que se muestra débil en un conflicto queda marcado. No se recuerda al que cedió para evitar el daño, sino al que fue humillado. La debilidad percibida te perseguirá en cada negociación futura. 64. El gobernante no debe ser rehén de su palabra. Mantener una promesa puede ser honorable, pero si las circunstancias cambian, romperla puede ser necesario. El poder está por encima de la coherencia. 65. La conspiración prospera donde hay silencio y resentimiento. Un pueblo silenciado no es un pueblo leal. El resentimiento sin canal puede incubar revueltas. Controlar la narrativa y ofrecer válvulas de escape es esencial. 66. El exceso de virtudes debilita al líder. Demasiada bondad, demasiada generosidad, demasiada transparencia. Todo extremo sin cálculo es peligroso. El equilibrio debe inclinarse hacia la utilidad, no la pureza. 67. El que quiere agradar a todos no gobierna a nadie. Un príncipe que teme desagradar se convierte en sirviente de cada grupo. El poder requiere decisiones impopulares. La voluntad débil es el fin del liderazgo. 68. Los hombres se rinden más fácilmente ante una ilusión que ante la verdad. La mentira bien construida puede sostener un régimen. El pueblo, más que la verdad, busca esperanza y sentido. Quien controla los símbolos, controla el alma. 69. El descontento debe ser identificado antes de que estalle. Toda rebelión da señales. Un líder astuto percibe los síntomas antes que los gritos. La inteligencia política comienza con la atención. 70. La gloria es efímera. El poder, si se cuida, es más duradero.
No persigas la fama si pone en riesgo la autoridad. Muchos príncipes han caído buscando aplausos en lugar de mantener el trono firme. 71. El primer crimen del usurpador debe ser el más útil. Si un líder accede al poder por medios cuestionables, su primer acto debe consolidarlo, destruir enemigos, estabilizar el territorio y mostrarse necesario. 72. Nunca armes a quienes podrían volverse contra ti. Otorgar poder militar o estratégico a posibles rivales es cavar tu propia caída. La lealtad debe ir siempre por delante del armamento. 73. La apariencia de virtud protege más. 75. La crueldad, cuando es necesaria, debe ser ejemplar. Un castigo que aterra disuade futuras traiciones, pero debe aplicarse con precisión, sin sadismo y con justificación pública. 76. La prosperidad prolongada relaja a los gobernantes. En tiempos de abundancia el príncipe puede volverse indulgente, pero la paz es la antesala de la decadencia si no se mantiene la disciplina. 77. Las alianzas se rompen cuando el interés cambia. No existe alianza eterna. Toda unión política está basada en conveniencia. El príncipe debe prever cuándo será traicionado y prepararse. 78. El perdón puede ser arma o debilidad según a quien se aplique. Perdonar al enemigo equivocado puede condenarte. Perdonar con estrategia, en cambio, puede crear deuda y fidelidad. 79. El pueblo se mueve por emociones, no por razones. Las masas no responden a la lógica, sino al miedo, la esperanza, el odio o la fe. El discurso racional tiene poco poder frente a una emoción bien manipulada. 80. El ejemplo de un castigo vale más que 1000 leyes. Una sola ejecución o destierro oportuno puede lograr más obediencia que decenas de decretos. El miedo directo es más efectivo que la amenaza abstracta. 81. Un líder que no comprende la guerra está condenado. Incluso en paz debe pensar como soldado. Quien no entiende el conflicto tampoco entiende el poder. 82. La historia justifica a los vencedores. Los ganadores escriben las reglas y los relatos. Si triunfas, tus crímenes serán olvidados. Tus errores serán interpretados como estrategia. 83. Todo gobernante debe tener una figura a quien temer. Incluso el príncipe más fuerte necesita límites. Un enemigo poderoso o una amenaza constante mantiene alerta y afila el juicio. 84. La nobleza es más peligrosa que el pueblo. Los poderosos tienen ambiciones. El pueblo solo quiere no sufrir. Controlar a los nobles es mucho más difícil que ganarse a la masa. 85. La corrupción se combate con terror o renovación. Cuando la sociedad está podrida, solo hay dos salidas: una limpieza radical o una reforma total. El punto medio prolonga la decadencia. 86. A veces es mejor crear un enemigo. Un enemigo visible une al pueblo, justifica el control, fortalece la identidad. La unidad muchas veces nace del conflicto. 87. El miedo se hereda más fácilmente que el amor. Los hijos de tus súbditos recordarán lo que sus padres temieron, más que lo que amaron. El temor bien administrado es duradero. 38. Las ideas nuevas necesitan aliados poderosos o ejércitos leales. No basta tener razón o visión. Si no tienes poder para imponer la idea, serás aplastado por el orden establecido. 89. El gobernante debe ser como el zorro y el león. El zorro para detectar trampas, el león para espantar lobos. Solo con astucia y fuerza se sobrevive en la selva del poder. 90. Ser temido es más seguro que ser amado. El amor es frágil, condicionado y voluble. El temor, si no se convierte en odio, es más constante y confiable. 91. La propaganda debe presentarse como verdad. El mensaje oficial debe parecer natural, no forzado. El discurso del poder debe disfrazarse de sentido común o voz del pueblo. 92.
Ningún estado es eterno si olvida sus cimientos. Cuando un gobierno olvida cómo se formó, por conquista, alianza o rebelión, pierde la clave de su estabilidad. 93. La conspiración triunfa solo si el príncipe es odiado. Maquiavelo afirma: si el príncipe es amado o temido con respeto, los conspiradores no tendrán el apoyo necesario para derrocarlo. 94. La opinión pública puede ser dirigida, no controlada. Intentar dominar completamente lo que el pueblo piensa crea rechazo. Es mejor conducir su atención que imponerle un pensamiento. 95. La traición interna es más peligrosa que la invasión externa. Los enemigos dentro del palacio, entre los aliados o los familiares, han derrocado más gobiernos que cualquier ejército enemigo. 96. La astucia no debe confundirse con indecisión. Ser calculador no significa vacilar. El que espera demasiado pierde oportunidades. El zorro que duda termina atrapado. 97. El exceso de legalismo debilita el mando. Un príncipe que depende demasiado de normas rígidas pierde flexibilidad. La ley es útil, pero el poder está en saber cuándo romperla. 98. La paz es solo una tregua entre guerras. Maquiavelo lo sugiere: la política es conflicto permanente. Toda paz debe verse como una pausa estratégica, no como un fin duradero. 99. El poder debe renovarse constantemente. Un régimen que no se adapta, que no introduce cambios, que no corrige errores, terminará siendo reemplazado por la fuerza o por el hartazgo. 100. La política no es para los virtuosos, sino para los astutos. El arte de gobernar no pertenece a los justos, sino a los que entienden el juego. Quien quiere hacer solo el bien será destruido por quienes no tienen ese límite. 111. Las armas propias son más confiables que las mercenarias. Un ejército comprado puede huir. Uno formado por ciudadanos leales combate hasta el final. 112. El desarme del pueblo es la antesala de la tiranía. Un pueblo desarmado queda completamente a merced de su gobernante, pero también sin sentido de responsabilidad. 113. Es más sabio pactar con un enemigo útil que destruirlo por orgullo. A veces, el adversario puede convertirse en un instrumento para derrotar a otros. El odio ciego desperdicia recursos. 114. El terror debe ser puntual, no permanente. Un uso prolongado del miedo genera desesperación y rebelión. El castigo ejemplar es más efectivo que la opresión constante. 115. Toda conquista necesita propaganda. No basta ganar una guerra, hay que contarla como justa, necesaria y gloriosa para mantener el orden después. 116. La derrota enseña más al líder que la victoria. El éxito adormece, el fracaso despierta. El poder que sobrevive a la caída es más sabio y más fuerte. 117. Los enemigos internos son más silenciosos y más letales. Mientras miras hacia afuera, pueden estar socavando tu poder desde dentro. La traición empieza en voz baja. 118. Los conflictos controlados fortalecen al régimen. Un enemigo menor puede mantener la cohesión interna y justificar medidas excepcionales. 119. El líder que teme al conflicto pierde la iniciativa. Evitar toda batalla lleva a ceder siempre. El conflicto es inevitable. La diferencia es quién lo provoca y cuándo. 120. Los castigos públicos deben ir seguidos de calma. Después de una exhibición de poder, el gobernante debe mostrarse generoso o pacífico para no parecer monstruoso. 121. La verdad sin estrategia es debilidad. Decir la verdad puede ser valiente, pero decirla en el momento equivocado es suicida. 122. El buen líder no busca ser amado por todos, sino por los necesarios. El favor del pueblo y el respeto de los poderosos valen más que la simpatía general. 123. A veces es útil dejar que te subestimen. Un enemigo confiado se expone más. La apariencia de debilidad puede ser un arma. 124. El silencio oportuno protege más que muchas palabras.
Callar puede ser más poderoso que hablar. No todo requiere explicación ni defensa. 125. La costumbre hace tolerable lo intolerable. Lo que se repite se vuelve normal. Un gobernante puede imponer medidas duras si las hace parte del día a día. 126. El rumor destruye más rápido que la espada. Las palabras esparcidas en la sombra pueden derrumbar palacios. El control de la narrativa es poder invisible. 127. El miedo al cambio puede usarse para conservar el poder. Convencer al pueblo de que cualquier alternativa sería peor asegura su lealtad, incluso en la miseria. 128. El líder sabio premia en privado y castiga en público. El castigo público refuerza el orden. El premio discreto evita celos y manipula la gratitud. 129. La apariencia de humildad disfraza la ambición. Nada desconcierta más que un poderoso que finge no desear el poder. 130. La debilidad emocional expone grietas en la armadura. Un líder que no controla sus pasiones revela dónde puede ser atacado. 131. Las leyes deben parecer hechas para el pueblo, aunque sirvan al poder. La ilusión de participación asegura obediencia. El pueblo acepta lo que cree que eligió. 132. Cada generación olvida los horrores del anterior. Lo que fue temido, luego se vuelve recuerdo. Por eso el poder debe renovarse con nuevas formas de control. 133. Las reformas deben hacerse rápido, las recompensas lentamente. El dolor de cambiar debe ser breve, el placer de mejorar sostenido. 134. La estabilidad no es ausencia de movimiento, sino control del movimiento. Un régimen fuerte no paraliza la sociedad, la dirige como un cauce dirige el río. 135. Las instituciones sirven al príncipe mientras él las controle. Cuando las estructuras mandan al gobernante, ha dejado de ser gobernante. 136. Las tradiciones pueden ser obstáculos o escudos. Un príncipe sabio decide cuándo defenderlas y cuándo destruirlas. 137. La centralización del poder facilita la eficiencia, pero genera resentimiento. Concentrar el poder agiliza decisiones, pero aleja al pueblo. Hay que compensar con símbolos y espectáculos. 138. El líder no debe vivir como un ciudadano más. La distancia entre el gobernante y el pueblo conserva el aura de autoridad. La cercanía excesiva banaliza el mando. 139. La sucesión del poder debe ser clara o peligrosa. La ambigüedad sobre quién hereda el trono es el abono de guerras civiles y conspiraciones. 140. El mejor legado del gobernante es el temor a su regreso. Incluso ausente o muerto, un líder que impuso respeto deja una sombra larga. Esa es su verdadera inmortalidad. 141. La obediencia se fortalece cuando el castigo es seguro, no cuando es severo. Lo que mantiene el orden no es el miedo al sufrimiento extremo, sino la certeza de que habrá consecuencias inmediatas. 142. La mentira útil supera a la verdad inconveniente. En política, una falsedad bien colocada puede mantener la estabilidad. La verdad sin oportunidad destruye más que construye. 143. Los favores excesivos debilitan la autoridad. El líder que da demasiado sin exigir nada a cambio genera súbditos mimados, no leales. 144. Una rebelión ignorada se convierte en incendio. Lo que él parece una queja aislada puede convertirse en una revolución mañana. Ataca la chispa antes de que prenda fuego. 145. Un enemigo común une incluso a los que se odian. Nada cohesiona más que una amenaza externa. Crear o señalar un adversario puede reconstruir alianzas internas rotas. 146. La confianza no sustituye a la vigilancia. No importa cuán leal parezca alguien, la tentación del poder es más fuerte que cualquier promesa. 147. Quien teme perder el poder ya está perdiendo poder.
La inseguridad paraliza. Un líder debe actuar como si fuera invencible, aunque sepa que no lo es. 148. La moral cambia según la utilidad del momento. Lo que ayer fue considerado traición, hoy puede verse como patriotismo si sirve al interés de los vencedores. 149. Un líder debe tener el valor de ser odiado cuando es necesario. El deseo de caer bien a todos es el veneno del poder. Hay decisiones que exigen sacrificar la aprobación. 150. Las conspiraciones florecen cuando el poder parece débil y desorientado. El príncipe que duda, que se contradice o que cede con facilidad, alimenta el coraje de sus enemigos internos. 151. Las multitudes siguen al que les ofrece dirección, no explicaciones. El pueblo no busca comprensión filosófica. Quiere una figura que lo conduzca, incluso si no lo entiende todo. 52. El líder debe saber cuándo parecer justo, sin serlo. La justicia como espectáculo es útil. La justicia verdadera muchas veces es un lujo que el poder no puede permitirse. 153. El gobernante debe temer más a los aduladores que a los enemigos. Quien te halaga constantemente esconde intenciones. El halago sin crítica es la antesala de la traición. 154. La represión sutil es más efectiva que la violencia abierta. La censura disfrazada de protección, la vigilancia como seguridad, son más aceptadas que los golpes y las ejecuciones. 155. A veces, es más sabio dejar hablar al enemigo que silenciarlo. La represión puede convertir al opositor en mártir. Dejarlo hablar, desacreditarlo con hechos y burlas, lo debilita. 156. La victoria que humilla a muchos siembra venganza futura. No basta ganar, hay que permitir al vencido conservar algo de dignidad. Los enemigos humillados no olvidan. 157. Los símbolos valen más que 1000 decretos. Una corona, una bandera, un acto público pueden consolidar el poder más que un texto legal. 158. Quien gobierna por miedo debe renovar ese miedo con astucia. El temor no puede ser constante ni brutal. Debe renovarse de forma selectiva, simbólica y creíble. 159. El gobernante sabio prepara el terreno para su ausencia. Nadie reina para siempre. La transición debe planearse como si fuera una campaña militar, sin errores, sin vacíos. 160. Ser impredecible es a veces más útil que ser consistente. Cuando el enemigo no puede anticiparte, teme cada uno de tus movimientos. La sorpresa es una forma de poder. 161. El poder que se hereda sin lucha se pierde sin resistencia. Quien nace en el trono sin haberlo conquistado, no comprende su peso. Sin lucha, no hay valor. Sin valor, no hay defensa. 162. Gobernar también es saber cuándo retirarse. La retirada estratégica preserva el legado. Morir en el trono no siempre es signo de grandeza. A veces lo es saber ceder. 163. La primera impresión del príncipe marca su reinado. Un inicio débil contamina todo el gobierno. El primer acto debe ser fuerte, claro y simbólico. 164. El líder que no sabe delegar se convierte en esclavo de su propio poder. El control absoluto asfixia. Saber a quién y cuánto delegar es parte del arte de mantener autoridad sin agotarse. 165. La sabiduría del gobernante se mide por la calidad de sus consejeros. Un príncipe que escucha a sabios gobierna sabiamente, pero debe saber distinguir entre el consejo útil y el interesado. 166. No todos los errores deben corregirse públicamente. Corregir un fallo es bueno, exhibirlo es peligroso. La corrección discreta mantiene la imagen intacta. 167.
El líder no debe mostrar jamás desesperación. Incluso en el borde del abismo, el príncipe debe proyectar control. El pánico es contagioso y destruye más que la derrota. 168. Las revoluciones no triunfan por justicia, sino por oportunidad. El pueblo se levanta cuando el momento es propicio, no necesariamente cuando la causa es más justa. El sabio lo anticipa. 169. El poder se adapta o muere. Lo que no se transforma con el tiempo lo destruye. La renovación constante es la única forma de permanencia. 170. El gobernante no puede ser rehén de su pasado. El pasado puede perseguirte, pero también puede ser usado a tu favor si sabes reescribirlo. La historia es maleable en manos del poder. 171. La reputación es una armadura invisible. Perderla es quedar desnudo ante enemigos. 172. La crisis es la prueba final del liderazgo. Es fácil reinar en la calma. Es en la tormenta donde se revela si el príncipe es dueño del destino o solo un portador del título. 173. El pueblo teme más al vacío que al tirano. Cuando la alternativa al orden es el caos, incluso los gobernantes más duros se vuelven deseables. El desorden es el gran aliado del autoritarismo. 174. Las emociones colectivas son más peligrosas que los ejércitos. Una multitud enfurecida puede hacer caer imperios. La emoción debe ser dirigida, calmada o canalizada, nunca ignorada. 175. El líder debe saber cuándo mentir sin perder credibilidad. Mentir no es el problema. El problema es ser atrapado. La mentira debe estar bien pensada, bien dicha y sostenida por hechos parciales. 176. La continuidad del poder necesita ficción, no solo fuerza. La leyenda, el mito, la narrativa del destino o la misión del gobernante son tan vitales como la espada o el decreto. 177. El verdadero triunfo del líder es volverse irreemplazable en la mente del pueblo. No basta con gobernar, hay que convertirse en símbolo, en costumbre, en figura inevitable. Te felicito, has completado y aprendido 177 lecciones de Nicolás Maquiavelo. Úsalas con cuidado. Te reto a suscribirte si estás buscando un crecimiento interno. Te recomiendo este vídeo sobre cómo pensar como Maquiavelo y así tener poder. Gracias por ver.